El misterio judío de Jacob para atraer prosperidad masiva. El misterio judío de Jacob, la prosperidad que nació de la sombra. Jacob Mendelssohn nunca había creído en milagros. Como hijo de un relojero de Cracovia, su vida había sido una sucesión de engranajes precisos, el taller de su padre, los estudios de economía en Viena, el matrimonio arreglado con Esther, una mujer de ojos grises y manos ágiles para los números. Pero en 1923, cuando la inflación en Alemania devoraba fortunas en horas y los bancos quebraban como castillos de naipes, Jacob comprendió que la precisión no bastaba. Había que entender el otro lado. Fue en un café de Berlín, entre el humo de los cigarrillos y el murmullo de los exiliados, donde conoció a Rabino Yitzhak Ben Levi, un hombre de barba plateada y voz que sonaba como páginas antiguas siendo pasadas. El rabino no hablaba de inversiones ni de divisas, sino de Kabbalah Maasit, la cábala práctica, un conocimiento que, según decía, había permitido a los mercaderes judíos de Venecia y Ámsterdam acumular riquezas cuando el resto de Europa se ahogaba en guerras y peste. El dinero no es más que energía condensada, susurró el rabino, trazando con el dedo un símbolo en la mesa, un hexágono entrelazado con letras hebreas. Pero para atraerlo primero debes soltar. Jacob, escéptico pero desesperado, aceptó el trato. A cambio de una suma modesta, lo último que le quedaba, el rabino le enseñaría el Sada Parnasá, el secreto del sustento. No eran fórmulas mágicas, sino un sistema, 3 principios ocultos en el Talmud y el Zohar, distorsionados por siglos de superstición. 1. Lo que das lo multiplicas, no la caridad común, sino inversiones en lo invisible, conocimiento, alianzas, favores a quienes nadie más veía. 2. El vacío atrae despojarse de lo superfluo, no solo objetos, sino deudas emocionales, rencores, incluso certezas, para crear espacio a lo nuevo. 3. El nombre oculta el camino. Cada gran fortuna tenía un Shem, un nombre secreto, que actuaba como imán. Para los Rothschild era el escudo, para los Warburg, la balanza. Jacob debía encontrar el suyo. Durante 6 meses, Jacob aplicó los principios con disciplina militar. Vendió el reloj de oro de su abuelo, herencia intocable, y usó el dinero para financiar a un joven inventor húngaro que trabajaba en un dispositivo de radio sin cables. Esther, furiosa, lo llamó Mesuga al loco, pero cuando el inventor, un tal Tivadar Puskas, patentó su sistema y le ofreció a Jacob el 10% de los derechos, el escepticismo de ella se convirtió en silencio. Luego vino lo más difícil, el vacío. Jacob cerró el taller de relojería de su padre, que ya no daba ganancias, despidió a los empleados con una indemnización generosa y, en un acto que escandalizó a la comunidad, perdonó una deuda de 20 años que un primo lejano tenía con él. «Estás malgastando bendiciones», le advirtió su tío, el rabino ortodoxo. Pero Jacob recordó las palabras de Ben Levi: un río no fluye si el lecho está obstruido. El tercer principio lo llevó a Viena, a la biblioteca de la logia Bena y Berrit, donde pasó noches enteras buscando su nombre. Entre textos alquímicos y registros mercantiles, encontró una referencia a un Jacob Mendelssohn del siglo XVII, un prestamista de Praga que había financiado al emperador Fernando II a cambio de un título nobiliario, y cuyo escudo de armas era una mano sosteniendo una llave. La llave de Jacob. Eso resonó en él como un trueno. En 1925, con el marco alemán estabilizado y Europa respirando aliviada, Jacob ya no era un relojero en quiebra, sino socio de un banco en Zúrich, accionista de una fábrica de radios en Budapest y asesor financiero de una docena de familias adineradas que murmuraban sobre su intuición sobrenatural. Pero la verdadera prueba llegó con la Gran Depresión de 1929. Mientras el mundo se desplomaba, Jacob, siguiendo el segundo principio, liquidó todas sus inversiones en bolsa un mes antes del crack. Usó el capital para comprar propiedades en Berlín a precios irrisorios y financiar a judíos alemanes que huían del nazismo emergente, a cambio de participaciones en sus negocios futuros. Esther, ahora vestida con sedas de París, ya no cuestionaba sus métodos, pero una noche, mientras él contaba un fajo de francos suizos, ella preguntó: ¿y si todo esto no es prosperidad, sino castigo? Si el rabino Ben Levi te enseñó a robarle al destino. Jacob guardó silencio. Porque había algo que ni siquiera le había confesado a su esposa. El rabino había muerto en 1927, envenenado en su habitación de hotel en Frankfurt. La policía culpó a un ladrón, pero Jacob sabía la verdad. Ben Levi había sido asesinado por otros cabalistas, miembros de una secta llamada Akolel, que creían que el Sada Parnasá no debía ser revelado a los profanos. El conflicto llegó en 1933,
cuando un hombre con cicatrices en las manos, marcas de quemaduras en forma de letras hebreas, apareció en su oficina de Zúrich. «Soy Ariel Besler del Kollel HaYoser», dijo, colocando sobre el escritorio una fotografía del rabino Ben Levi con la garganta cortada. «Tú tienes lo que nos pertenece». Jacob supo que no era una amenaza vacía. Los Kollelim eran una red antigua con tentáculos en los bancos de Ámsterdam, las sinagogas de Salónica y hasta en el Joint Distribution Committee de Nueva York. Podían arruinarlo, o peor. Durante semanas, Jacob buscó una salida. Hasta que recordó el primer principio: lo que das, lo multiplicas. Pero esta vez no se trataba de dinero. Reunió a Besler en un café junto al lago Lemán y, en lugar de negociar, le entregó un sobre con los nombres de los 5 cabalistas que habían ordenado matar a Ben Levi, junto con pruebas de sus crímenes, robos, falsificaciones, un asesinato en Trieste. «El rabino me enseñó que la verdadera prosperidad no es acumular, sino redirigir», dijo Jacob. «Ustedes quieren el secreto para sí mismos. Yo lo quiero para quienes lo necesitan». Besler palideció. Esas revelaciones podrían destruir al Kollel. Pero también sabía que si Jacob las hacía públicas, la comunidad judía entera sufriría. Hubo un silencio tenso. «Te daremos un año», murmuró finalmente. «Usa el conocimiento pero no lo enseñes. Y al final de ese tiempo olvidarás lo que sabes». Jacob asintió. No por miedo, sino porque ya había decidido su siguiente movimiento. En 1934, con el nazismo extendiéndose como un cáncer, Jacob y Esther emigraron a Palestina bajo mandato británico. Allí, usando contactos en el Yishuv, la comunidad judía, fundó el Fondo Mendelssohn para la Independencia Económica, un sistema de préstamos sin interés para granjeros y artesanos. No era caridad, exigía que cada beneficiario enseñara su oficio a otro, creando una red de prosperidad autónoma. Los Kollelim lo observaban desde la distancia, pero no intervinieron. Porque Jacob ya no usaba el Sada Parnasa para sí mismo, sino para algo mayor, un Estado judío que no dependiera de la limosna de los ricos, sino de su propio ingenio. En 1947, cuando la ONU votó la partición de Palestina, Jacob, ahora un hombre de cabello blanco y manos temblorosas, recibió una carta anónima con un solo verso del Zohar. «Quien siembra en la oscuridad, cosecha luz que nunca se apaga». Esa misma noche, mientras Esther dormía, Jacob quemó sus notas sobre la Kabbalah Maasit en el patio trasero de su casa en Tel Aviv. No por obediencia a los Kollelim, sino porque había entendido la última lección: la verdadera prosperidad no se hereda, ni se roba, ni se esconde. Se crea y luego se suelta. Al día siguiente donó el resto de su fortuna para establecer la primera cooperativa de crédito de Israel, con una sola condición: que su nombre nunca apareciera en los registros. Murió en 1952, en medio del desierto del Negev, mientras ayudaba a cavar un pozo para un kibutz. En su bolsillo llevaba solo 2 cosas: una llave oxidada, la del taller de su padre, y un papel con una frase en hebreo. El misterio no era el dinero. Era la mano que lo ce. Compartía. Fin. El eco de la llave. 30 años después, en un pequeño apartamento de Jerusalén, una joven llamada Lea Benzvi encontró la llave oxidada entre los papeles de su abuelo, un viejo miembro del kibutz donde Jacob había muerto. Junto a ella, el papel con la frase en hebreo, ahora amarillento y frágil. Lea, historiadora especializada en los movimientos cooperativos de los primeros años de Israel, reconoció de inmediato el estilo de la caligrafía. Había pasado meses revisando archivos anónimos de la primera cooperativa de crédito, intrigada por su origen misterioso. Los registros mostraban solo una donación inicial sin nombre, seguida de docenas de préstamos sin intereses a granjeros, artesanos y refugiados. Alguien había firmado cada transacción con un sello en forma de olivo entrelazado con una espiral, un símbolo que ahora, al sostener la llave, le resultaba familiar. Esa misma noche soñó con un taller en el barrio judío de la Jerusalén otomana. Un hombre de manos callosas le enseñaba a tallar madera, mientras le susurraba: «El dinero es como el fuego, Lea. Si lo enciendes solo para ti, te quemará. Si lo compartes, ilumina». Al despertar, supo que la llave no era de un taller cualquiera. Con la ayuda de un viejo herrero de Yafo, Lea descubrió que la llave correspondía a una caja fuerte oculta tras un falso muro en lo que antes había sido la sinagoga de los relojeros, un lugar abandonado cerca del mercado de Maane Yehuda.
La sinagoga, según los registros, había sido propiedad de una familia sefardí llamada Al-Maliach, el mismo apellido que Jacob había usado en sus últimos años. Dentro de la caja fuerte no había oro ni documentos, sino un libro de contabilidad escrito en ladino, con fechas que abarcaban desde 1890 hasta 1948. Cada página detallaba préstamos, trueques y donaciones, pero lo más extraño eran las anotaciones al margen, frases como «el pan de hoy es la semilla de mañana», o «un sequel prestado con ira es un sequel perdido». Al final del libro una entrada sin fecha decía: «Para quien encuentre esto, la verdadera fortuna no está en lo que se guarda, sino en lo que se siembra». La llave que abría esta caja ahora abre otra, la de tu propia mano. Lea comprendió entonces que Jacob no había escondido un tesoro, sino un mapa de cómo crearlo. Durante el año siguiente, Lea rastreó a los descendientes de quienes aparecían en el libro. Encontró a la nieta de un panadero de Hebrón, a quien la cooperativa había salvado de la ruina en 1929, al bisnieto de un relojero de Salónica, que gracias a un préstamo anónimo había podido emigrar a Israel en 1947, incluso a una anciana en Berseba, última sobreviviente de un grupo de mujeres yemenitas que habían recibido telares para tejer a crédito. Ninguno sabía el nombre de su benefactor, pero todos repetían la misma frase: nos dijeron que debiéramos el favor cuando pudiéramos, sin preguntar a quién. Fue entonces cuando Lea tuvo una idea. En 2003, usando el legado de su abuelo y los contactos que había hecho, Lea fundó La Mano que Comparte, una red de microcréditos sin intereses para proyectos comunitarios en Israel y Palestina. La única condición para recibir ayuda era comprometerse a ayudar a otro cuando llegara el momento, sin registros, sin deudas, solo con la palabra. El símbolo de la organización fue el olivo y la espiral. Años después, en 2018, un joven palestino llamado Khalil recibió un préstamo para reparar el pozo de su aldea en Cisjordania. Cuando preguntó de dónde venía el dinero, el hombre que se lo entregó, un judío ortodoxo de Jerusalén, le respondió con una sonrisa: de alguien que alguna vez ayudó a mi abuelo. Ahora te toca a ti. Khalil nunca supo que en ese mismo instante, en un café de Tel Aviv, una mujer mayor con el pelo blanco observaba desde lejos. Lea Benzby tomó un sorbo de té, acarició la llave que ahora llevaba al cuello como colgante y murmuró para sí misma: el misterio nunca fue el dinero. Era la mano que lo soltaba. Y así, como un río que fluye sin que nadie recuerde su fuente, la última lección de Jacob Al-Maliach siguió su curso.